Buenas tardes, mi nombre es Cecilia Domínguez, yo soy médica del Servicio de Terapia Intensiva del Hospital Muniz. El tema del que vamos a hablar hoy es endocarditis de la comunidad y posquirúrgica. La endocarditis infecciosa se define como infección de la superficie endocárdica del corazón. Lo que usualmente se contamina es la superficie valvular. En cuanto a lo que es la epidemiología, lo más importante a tener en cuenta es que si bien es una enfermedad que tiene baja prevalencia, que está definida entre 3 a 10 por cada 100.000 personas al año, así todo y a pesar de que hubo avances en lo que es el diagnóstico y el tratamiento, sigue siendo una patología que tiene elevada mortalidad y además un alto riesgo de complicaciones intratratamiento. La mortalidad hospitalaria está definida alrededor del 20% y a 5 años aumenta al 40%. Y más del 50% de los casos presentan complicaciones intratratamiento antibiótico efectivo y con diagnóstico confirmado. Hubo un cambio en lo que es la edad de presentación y el factor predisponente con respecto a lo que es la edad de presentación. Actualmente el 50% se presentan adultos mayores de 50 años. Y con respecto a lo que son los factores predisponentes, antiguamente el principal factor predisponente era la cardiopatía reumática. Esto actualmente está en descenso y como hubo aumento de lo que es la expectativa de vida y los procedimientos invasivos, es que hay un aumento de la enfermedad degenerativa como causa predisponente, la enfermedad valvular degenerativa, y un aumento de lo que es la incidencia de la endocarditis nosocomial y la asociada a cuidados de la salud. Acá en Argentina nosotros contamos con el estudio de EIRA-3, que es endocarditis infecciosa en la República Argentina, y la mortalidad para nosotros está definida alrededor de un 23.5%. Entre los factores predisponentes para desarrollar endocarditis infecciosa, los más importantes son los tres primeros, es decir, la aportación de una prótesis valvular, que es el más importante, se da en un 13 a un 21%, los dispositivos intracardíacos como ser el marcapasos 13%, el antecedente de haber tenido una endocarditis infecciosa está en tercer lugar y se presenta en un 6 a un 7% de los casos, y le siguen en orden de frecuencia lo que son las lesiones valvulares degenerativas, la cardiopatía congénita cianótica no reparada, la cardiopatía reumática sigue siendo un factor predisponente, el prolapso de válvula mitral, la aorta bicúspide, y ciertas poblaciones tienen mayor riesgo de desarrollar endocarditis infecciosa, que son los pacientes que se encuentran en hemodiálisis, los HIV, los diabéticos y los adictos a drogas endovenosas. Así todo, hay un 50% de los casos donde no se reconoce una enfermedad valvular precedente para desarrollar la endocarditis infecciosa. En cuanto a lo que es la epidemiología en la República Argentina, tiene una distribución trimodal, lo que es la forma de presentación, y se dan 3 picos por edad. Uno es a los 25 años de edad, que es el que se da en los adictos a drogas endovenosas, donde lo que desarrollan es endocarditis aguda, como vamos a ver ahora. El segundo pico es a los 45 años de edad, donde el principal germen involucrado es el estreptococo de tipo viridans y da una endocarditis subaguda. Y el tercer pico es en adultos mayores de 65 años, donde la principal causa predisponente es la valvulopatía degenerativa y donde vemos también mayor incidencia de lo que es endocarditis nosocomial. En el cuadro de la derecha lo que se puede ver es la incidencia con respecto a lo que son los factores predisponentes. El estudio de la endocarditis infecciosa en la República Argentina se inició en el año 1992, la primera publicación, se actualizaron los datos en el EIRA-2 en el año 2002 y en el EIRA-3 los datos son desde el año 2013 hasta el año 2016, actualmente se encuentran publicados, es sobre una población más de 500 pacientes y sobre 48 centros de la República Argentina. Y como pueden ver acá, la incidencia está en aumento de lo que son las prótesis valvulares y la valvulopatía degenerativa, y hay un descenso de lo que es la valvulopatía reumática. Pero la principal incidencia se da en la ausencia de cardiopatía previa, que actualmente está por arriba del 50%. Con respecto a lo que es la válvula afectada, la principal afección se da en la válvula mitral y aórtica. Mitral se afecta en un 28 a 45% y es más frecuente en mujeres con una incidencia de 2 a 1. La aórtica le sigue en orden de frecuencia y se presenta en un 5 a un 36%. Es mayor en la presentación de la endocarditis aguda, como vamos a ver ahora, y en varones
con una incidencia de 4 a 1. Mitroaórtica se presenta entre un 0 y un 35%, la tricúspide es mucho más baja, 6%, acá es la principal válvula que está involucrada en los adictos a drogas endovenosas. La pulmonar se afecta con una incidencia muy baja, menor del 1%, y ambos lados está entre un 0 y un 4%, que también lo vemos involucrado en los pacientes adictos. Existen varias formas de clasificación de la endocarditis infecciosa, la mayoría de ellas engloban lo que es el tipo de válvula que afecta y la forma de presentación. Esta un poco resume lo que son toda la clasificación de la endocarditis infecciosa. La podemos dividir entonces en endocarditis de válvula nativa y de válvula protésica, y de acuerdo a lo que es la forma de presentación, en la endocarditis de los adictos a drogas endovenosas, la endocarditis nosocomial, la producida por gérmenes inusuales, que normalmente suele dar hemocultivos negativos, y la asociada a marcapasos definitivos. La endocarditis de válvula nativa más frecuentemente afecta lo que es el lado izquierdo en el 84% de los casos, el derecho 16%, y la podemos dividir en aguda, que es cuando se presenta dentro del primer mes, o subaguda, cuando se presenta posteriormente. En alguna bibliografía van a encontrar una clasificación en crónica también, que en la práctica no se utiliza. Lo principal es dividir en endocarditis aguda y subaguda. La endocarditis de válvula protésica también se divide en temprana y tardía, de acuerdo al tiempo de presentación con respecto a lo que es la colocación de la válvula, y la podemos dividir en temprana cuando se afecta dentro de los primeros 2 meses y tardía después del primer año. La endocarditis infecciosa subaguda es la que uno está acostumbrado a ver en los libros en general, suele tener evolución indolente. La principal forma de presentación es la fiebre, se da como fiebre de origen desconocido o un síndrome febril prolongado mayor de 4 semanas. En general son pacientes que tienen valvulopatía previa, y acá los principales gérmenes involucrados son los estreptococos de tipo viridans y más raramente lo que son los enterococos. El enterococo en general produce también una endocarditis subaguda y la vemos más en poblaciones adultas mayores de 65 años. La otra forma es la endocarditis aguda, recuerden que se presenta dentro del primer mes. Acá no vemos la presentación típica de la endocarditis, que es el síndrome febril, sino que la forma de presentación más frecuente suele ser con sepsis e insuficiencia cardíaca. El agente etiológico más frecuentemente involucrado es el estafilococo de tipo aureus, y en general no suelen tener valvulopatía previa. Este tipo de endocarditis está en aumento en los últimos años, sí, de un 20 a un 33 a un 75%. Es lo que ha aumentado la endocarditis de tipo agudo. Y lo otro que está en aumento es la endocarditis de válvula aórtica, que suele ser la forma de presentación la endocarditis aguda. En la era preantibiótica era del 5% y actualmente es del 38%. Otra forma de presentación es la endocarditis nosocomial, se da en un 15 a 20% de los casos y se puede definir cuando se presenta, se desarrolla 72 horas posterior a la internación hospitalaria, 4 a 8 semanas después de un procedimiento invasivo y hasta 6 meses del alta hospitalaria. Dentro de este grupo entran también lo que es la endocarditis asociada a cuidados de la salud, es decir, los pacientes que se encuentran en hemodiálisis, los que tienen catéteres permanentes y semipermanentes y los que son portadores de marcapaso. Acá también el principal agente etiológico es el estafilococo aureus, y en segundo lugar podemos encontrar el enterococo. Cuando se trata de una población anciana, en general lo que hay que buscar es el foco génito urinario y el gastrointestinal. Una de las cosas importantes que hay que tener en cuenta es que 20 a 40% de lo que son bacteriemias asociadas a catéter vascular central por Staphylo aureus se pueden complicar con una endocarditis infecciosa. Por eso es importante que toda bacteriemia por Staphylo aureus, sobre todo si está asociada a catéter vascular central, se investigue la presencia de la endocarditis infecciosa. Las guías recomiendan realizar el ecocardiograma transesofágico para descartar. Otra forma de presentación es la endocarditis a cultivos negativos, se dan un 5 a 30% de los casos. Lo principal que hay que descartar cuando uno tiene alta sospecha o tiene la imagen y ya sabemos que es una endocarditis infecciosa y los cultivos son negativos, es que el paciente no venga con tratamiento antibiótico previo. Recuerden que estos pacientes suelen tener fiebre y a veces se está tratando un foco incorrecto. Así que es la principal causa que hay que descartar.
Una vez que se descarta eso, lo que hay que investigar cuando tenemos cultivos negativos es la endocarditis micótica, a veces porque requieren medios específicos o cuando son gérmenes inusuales, sobre todo los intracelulares, o que requieren medios específicos, como Brucella, Bartonella, Coxiella, Clamidia Mycoplasma. Los del grupo ASEC, que son de crecimiento lento, son bacilos negativos de crecimiento lento y requieren una incubación un poco más prolongada. Por eso también es importante hablar con el bacteriólogo y explicarle si uno tiene la sospecha de endocarditis para que el tiempo de incubación sea un poco más prolongado. También tenemos cultivos negativos cuando hay endocarditis mural, la derecha subaguda y cuando está asociada a insuficiencia renal. Actualmente existen técnicas microbiológicas que son más especializadas para lo que es detección de este tipo de endocarditis. Básicamente son las técnicas serológicas y las PCR. En ese caso detectan el 60% de los patógenos. Como ser en este cuadro que vemos acá, hay algunos que tienen medios específicos, como ser medios específicos de cultivo, Brucella, Bartonella y Legionella. Para la mayoría de ellos se puede utilizar serologías y si el paciente requiere tratamiento quirúrgico se puede utilizar inmunostología y la PCR del material quirúrgico. Esto es importante, no está disponible en la mayoría de los lugares, pero es un escalón al que hay que arribar cuando uno tiene una endocarditis a cultivo negativo, sobre todo porque hay que hacer el tratamiento específico para estos gérmenes. Otra forma de presentación es la endocarditis en adictos a drogas endovenosas. Se da en un 2 a un 5% de los casos. En general son pacientes jóvenes. La frecuencia de valvulopatía previa es variante, es entre el 6 y 40%, y una de las características que tiene es que la principal válvula afectada suele ser la tricúspide. Se da en un 30 a 70% de los casos. A veces afecta al lado izquierdo o en un 10% de los casos de los dos lados, pero la tricúspide es la principal válvula afectada cuando hay adictos a drogas endovenosas. Acá también uno de los gérmenes que hay que tener en cuenta principalmente es el Staphylococcus aureus, que es el más frecuente, 65% de los casos, pero también hay que pensar en la pseudomonas, la cándida o en las infecciones mixtas. Cuando el paciente es HIV positivo, sobre todo si tiene menos de 200 CD4, el riesgo aumenta por 4 de desarrollar endocarditis con respecto a lo que es el paciente. La característica que tiene la endocarditis de válvula tricuspidia de los adictos a drogas endovenosas es que en el 75% de los casos produce embolias pulmonares. Y esto me va a dar infiltrados múltiples de tipo parcheado, con tendencia a la cavitación, a veces me puede dar empiema. En general, una de las características que tiene es que no tiene soplo audible, ¿sí? Y es raro que desarrolle insuficiencia cardíaca. Y otra de las características que tiene es que tiene una recurrencia elevada que está entre el 20 y 40% a 2 años. En cuanto a lo que es el diagnóstico de endocarditis infecciosa, se basa en 3 pilares fundamentales. Uno es la clínica, el segundo es la microbiología y el tercero es el método por imagen, que en este caso es el ecocardiograma. Con respecto a lo que es los hemocultivos, la endocarditis en general, lo que tenemos es bacteriemia continua y de bajo grado. Está recomendado realizar 3 tomas de hemocultivos cuando uno sospecha endocarditis, pero lo que hay que tener en cuenta es que 2 frascos de hemocultivos detectan bacteriemia en el 90% de los casos. Y el intervalo para lo que es la toma, siempre obviamente estamos hablando de la técnica que corresponde y de sitios distintos de punción, es para la endocarditis subaguda entre 1 a 2 horas por toma y toma. Esto se puede hacer si es endocarditis subaguda. Si es una endocarditis aguda que el paciente está con sepsis o con insuficiencia cardíaca donde se impone iniciar el tratamiento antimicrobiano, no se puede esperar 1 a 2 horas para tomar los hemocultivos y después iniciar el tratamiento antibiótico. Así que ahí se puede realizar la toma con 15 minutos de diferencia. Y si el paciente está recibiendo tratamiento antimicrobiano previo, lo ideal es suspender el tratamiento antibiótico y realizar la toma 24 a 48 horas posteriores. En cuanto a lo que son las manifestaciones clínicas en la endocarditis infecciosa, el paciente se puede presentar con fiebre, que es el signo más frecuente, y un soplo nuevo o cambiante. Esa es una de las formas de presentación. O directamente con los fenómenos embólicos, el accidente cerebrovascular, las embolias pulmonares. El paciente puede entrar como una neumonía grave con infiltrados parcheados o embolias en el vaso. Los fenómenos inmunológicos, que son los que se ven asociados en la endocarditis subaguda, es decir, los nódulos de Osler, como vemos en las fotos de la izquierda, que son esos nódulos dolorosos en los pulpejos de los dedos,
hemorragias en astillas, subunguales, petequia, hemorragias subconjuntivales, las manchas de Janeway, que son estas manchas rojo-vinosas en palmas y plantas que no son dolorosas y que son típicas de endocarditis, las manchas de Roth en el fondo de ojo y la glomerulonefritis. Todo esto obedece a fenómenos de tipo inmunológico, es por depósitos de antígeno anticuerpo, por lo tanto si uno realiza toma de material de ese tipo de lesiones no vamos a encontrar bacterias, pero se puede presentar en el caso de una endocarditis subaguda como la forma de presentación clínica. La otra es que se presente directamente con las complicaciones de la endocarditis infecciosa, esto es la insuficiencia cardíaca, la hemorragia subaracnoidea o el accidente cerebrovascular isquémico o la presencia de abscesos. Todo esto pueden ser las manifestaciones clínicas de inicio para el diagnóstico de lo que es una endocarditis infecciosa. Cuando uno mira lo que es la frecuencia de estas manifestaciones clínicas, la más frecuente es la fiebre, que se da en un 86 a 96% de los casos. El soplo nuevo llega casi al 50%, 48% en general se ve asociado, y el resto de las manifestaciones tienen una frecuencia que está alrededor del 20%. La mayoría de ellas son las complicaciones, es decir, el stroke, la embolia, la insuficiencia cardíaca y los abscesos intracardíacos. Y los signos que uno está acostumbrado a leer en la bibliografía, que son estos fenómenos inmunológicos, los nódulos de Osler, las lesiones de Janeway y las manchas de Roth, en general son muy raros de ver, tardíos y se ven asociados principalmente en lo que es la endocarditis. En cuanto a lo que es la microbiología, esto que vemos acá es la microbiología publicada por el EIRA 3, pero es muy similar a la que se publica a nivel internacional. El germen más frecuentemente involucrado son las especies de estafilococos, sobre todo lo que es el estafilococo aureus y más en la endocarditis de válvula nativa. Le siguen en frecuencia las especies de estreptococos, sobre todo lo que es estreptococo de tipo viridans, y en tercer lugar lo que son las especies de enterococo. El resto de los gérmenes tienen una frecuencia menor, como en el resto de la bibliografía a nivel internacional. Y el tercer escalón es el método por imagen, que en este caso es el ecocardiograma. El ecocardiograma está disponible en la mayoría de los centros, pero lo que hay que saber es que tiene una sensibilidad que llega al 70% el transtorácico para la detección de endocarditis cuando hablamos de válvula nativa, y en el caso de la válvula protésica es menor y llega al 50%. Lo que aumenta la sensibilidad es el ecocardiograma transesofágico, está cada vez más disponible en la mayoría de los centros. Esto aumenta la sensibilidad para lo que es endocarditis de válvula nativa al 96% y la mejora muchísimo para lo que son el marcapaso, la endocarditis de válvula protésica. En el caso de la válvula protésica llega al 92% la sensibilidad. El ecocardiograma transesofágico está indicado cuando tenemos un ecocardiograma transtorácico y hay alta sospecha clínica de endocarditis, y básicamente para lo que es detectar complicaciones locales cuando tenemos un ecocardiograma transtorácico que es positivo, como ser el absceso del anillo, y cuando tenemos endocarditis de válvula protésica y cuando hay marcapasos definitivos. Es importante también saber que si la sospecha clínica persiste a pesar de tener un ecocardiograma transesofágico negativo, hay que repetirlo a los 5 o 7 días. El ecocardiograma está indicado para hacer diagnóstico al principio de lo que es la endocarditis bacteriana, intratratamiento para ver lo que es el monitoreo, es decir, que vaya mejorando con respecto al tratamiento y que no aparezcan complicaciones locales, y al finalizar el tratamiento básicamente para ver lo que es secuelas de tipo funcional. Si el paciente tiene indicación quirúrgica, también está indicado realizar un ecocardiograma transesofágico prequirúrgico. Actualmente también están disponibles otros métodos complementarios, como ser la tomografía cardíaca multislide. Esta tiene menor sensibilidad que el ecocardiograma transesofágico para la detección de vegetaciones, pero mayor sensibilidad para lo que son las lesiones paravalvulares, como ser el pseudoaneurisma y absceso. Y las otras técnicas disponibles son las técnicas moleculares, básicamente el PEC-TC y el SPECT-TC. El SPECT-TC en general requiere una duración de proceso más largo para lo que es la preparación radiofarmacéutica. Y una de las cosas importantes es que estas técnicas moleculares son métodos complementarios cuando uno tiene sospecha de endocarditis de válvula protésica sobre todo.
Y además tienen falsos positivos, como el PET-TC, por ejemplo, estos que vemos acá, los trombos activos, las placas ateroscleróticas blandas, vasculitis, tumores cardíacos primarios, metástasis cardíacas de tumor no cardíaco. La inflamación posquirúrgica, no hay que acordarse acá que son métodos para evaluar justamente la endocarditis de válvula protésica, y un falso positivo es la inflamación posquirúrgica y la reacción de cuerpo extraño. Estos métodos complementarios ya están disponibles incluso en el algoritmo diagnóstico de lo que es las guías europeas del año 2015 para transformar una sospecha de endocarditis de válvula protésica, o sea, una posible, en definitiva o descartada. Y es importante saber que estas técnicas moleculares no están disponibles en la mayoría de los lugares, que tienen falsos positivos, y lo más importante también es que se requiere personal especializado para lo que es la interpretación de los resultados. En el caso de la endocarditis de válvula nativa también tienen una utilidad, básicamente para lo que es la detección de abscesos de pequeños tamaños o cuando hay embolias periféricas, sobre todo lo que son asintomáticas. En base a lo que son los criterios clínicos, microbiológicos y de imágenes, es que se establecen lo que son los criterios de Duke, que lo que usábamos eran estos que ven en el cuadro, que son desde el año 2000, que establecía como criterios mayores los microbiológicos con gérmenes típicos o persistentemente positivos y la evidencia de compromiso endocárdico, y dentro de los criterios menores la fiebre, los fenómenos vasculares, fenómenos inmunológicos y los microbiológicos. Este año 2023 se actualizaron los criterios de Duke en base a lo que es los cambios en lo que es la epidemiología, microbiología, la utilización de dispositivos intracardíacos, las técnicas de diagnóstico. Esto se establece a partir de lo que es la Sociedad Internacional de Enfermedades Infecciosas Cardiovasculares, a partir de un grupo de expertos, de 25 expertos de 5 continentes y varias especialidades que involucran lo que es cirugía cardiovascular, cardiología, radiología, microbiología clínica y enfermedades infecciosas. Agrega dentro de lo que son los criterios mayores, criterios microbiológicos para lo que es gérmenes típicos, que son los que se aíslan en hemocultivos por 2 o más. Agregan al neumococo, el enterococo fecalis, el piógenes, y para lo que es válvula protésica, gérmenes típicos serían el Staphylococcus negativo, la Serratia, la Pseudomonas y la Cándida. Y para los que raramente ocasionan endocarditis, es decir, no típicos, el aislamiento en 3 frascos de hemocultivos para ser un criterio mayor. Dentro de los criterios mayores también agrega lo que son las técnicas de PCR o detección de anticuerpos por inmunofluorescencia para lo que serían los gérmenes que normalmente dan endocarditis a cultivos negativos. También agrega dentro de lo que son criterios mayores las imágenes, en este caso agrega la tomografía cardíaca y el PET-TC positivo después de 3 meses de colocación de la válvula. Y dentro también de los criterios mayores agrega, en cuanto a lo que son los criterios quirúrgicos, la visualización por parte del cirujano sin requerimiento de confirmación patológica o microbiológica. Para lo que son los criterios menores, agrega las condiciones predisponentes, ¿sí? El antecedente de endocarditis previa, el material protésico, implante, reparación de válvula transcatéter, los cables endovasculares. Y dentro de lo que son los fenómenos vasculares, agrega el absceso cerebral o embólico ya como criterio menor. Para lo que son los criterios microbiológicos, también agrega las pruebas de PCR, pero en un sitio estéril que no sea tejido cardíaco. Y dentro de lo que son las imágenes, agrega también el PET-TC con menos de 3 meses de implantación de la válvula protésica. Se establecen así lo que son los criterios diagnósticos de endocarditis infecciosa, que la vamos a diferenciar en lo que es definitiva, posible o descartada. Y hablamos de endocarditis infecciosa definitiva en base a lo que son criterios clínicos o patológicos. Dentro de los clínicos es cuando hay 2 criterios mayores, o 1 mayor y 3 menores, o 5 menores. Y dentro de lo que son los criterios patológicos, cuando hay aislamiento del microorganismo, ya sea por cultivo, tinción, técnicas inmunológicas o técnicas basadas en ácidos nucleicos y PCR. Tanto de lo que es la vegetación, el tejido, la válvula cardíaca,
el dispositivo cardíaco implantable o el émbolo. O cuando hay histología de la endocarditis activa, también con aislamiento en los mismos lugares. Y es rechazada cuando tenemos un diagnóstico que justifica lo que son los signos y síntomas, cuando hay falta de recurrencia con terapia antibiótica en menos de 4 días, cuando hay ausencia de evidencia patológica o macroscópica en la cirugía o autopsia, con menos de 4 días de tratamiento antibiótico. Y es posible cuando no cumple criterios ni de definitiva ni de rechazada, es decir, en base a lo que son criterios clínicos, cuando hay uno mayor o uno menor o 3 menores. Con respecto a lo que es el tratamiento antimicrobiano, en el caso de la endocarditis infecciosa es importante que se utilicen antibióticos bactericidas en dosis altas, que sea intervalo interdosis adecuado, que se utilice por vía parenteral. Existen en todas las guías una indicación de tratamiento por vía oral desde el inicio, pero son casos muy específicos de germen poco virulento, de vegetaciones de pequeño tamaño, con poco riesgo de complicaciones y donde uno al paciente lo puede controlar de cerca. Existe y está indicado, pero para la mayoría se prefiere la vía parenteral. La duración del tratamiento es prolongada, 4 a 6 semanas, y en el caso de que exista sinergia, combinar los distintos. Para lo que es el tratamiento de la endocarditis infecciosa, contamos con las guías de la Sociedad Europea y de la Sociedad Americana, que son del año 2015, las de la Sociedad Británica, que son un poco más viejas, y acá en Argentina tenemos el consenso de endocarditis infecciosa de la Sociedad Argentina de Cardiología e Infectología, que son del año 2016. Para lo que es el tratamiento de la endocarditis infecciosa por el Staphylo aureus meticilino sensible, lo que se recomienda es utilizar una cefalosporina de primera generación. El intervalo interdosis va a depender de cuál se utilice, si es cefazolina cada 8 horas, si es cefalotina en 4 a 6 dosis día. Les menciono la gentamicina porque está en las recomendaciones de la Sociedad Argentina. El resto de las guías no la recomienda porque no demostró disminuir la mortalidad para este germen y sí aumenta lo que es la frecuencia de eventos adversos, es decir, relacionado a la nefrotoxicidad. Para lo que es el Staphylo aureus meticilino resistente, lo que se utiliza es vancomicina en dosis elevadas, 15 a 20 miligramos kilodosis cada 8 a 12 horas. Acá es importante tener en cuenta que dentro de la vegetación hay un 30% de población heteroresistente. Y es importante, primero, conocer la SIM y segundo, el monitoreo por medio de vancocinemia. Si no se recomienda utilizar cuando la SIM es mayor de 1.5 porque tiene mayor riesgo de fracaso, ¿sí? En este caso lo que podemos utilizar es daptomicina en dosis de 8 a 10 miligramos kilo día cuando es endocarditis del lado izquierdo y 6 miligramos kilo día para la endocarditis del lado derecho. Para lo que son los estreptococos del grupo Virinancy bovis, lo que es importante es conocer la SIM. La SIM varía en las distintas sociedades, la que utilizamos nosotros es esta. Si es sensible a penicilina o altamente sensible cuando tiene una SIM menor de 0,125 microgramos por mililitro. En este caso lo que se puede utilizar es penicilina o ampicilina o ceftriaxona, cualquiera de los tres por 4 semanas. Y en este caso existe la opción de hacer un tratamiento más acortado, es decir, utilizar estos antibióticos que dijimos recién, pero combinado con gentamicina en un periodo total de 2 semanas. Tienen que ser pacientes jóvenes, con bajo riesgo de nefrotoxicidad o sin antecedentes y con buena respuesta al tratamiento. Para lo que son los pacientes alérgicos, si es alergia menor a penicilina, se puede utilizar directamente ceftriaxona, y para lo que es alergia mayor, directamente vancomicina en dosis de 15 a 20 miligramos por kilo. Y en este caso también existe la opción de hacer un tratamiento combinado, de escalar tratamiento, es decir, hacer 2 semanas de tratamiento con ceftriaxona y pasar a la vía oral con amoxicilina las 2 semanas siguientes. Pero en este caso también es importante que tenga buena respuesta al tratamiento antimicrobiano. En el caso de que tenga una SIM intermedia, entre 0,125 y 0,5 microgramos por mililitro, se utilizan penicilina, ampicilina o ceftriaxona, la penicilina en dosis más alta, 24 millones de unidades, asociada a gentamicina por 2 semanas. Y si la SIM es alta, mayor de 0,5, penicilina altas dosis y gentamicina, pero toda la duración del tratamiento, es decir, 4 a 6 semanas.
En el caso del neumococo es importante saber lo que es también la SIM de la penicilina. Si es baja, menor de 2 microgramos por mililitro, se puede utilizar penicilina o ceftriaxona, y si tiene una resistencia intermedia, vancomicina más gentamicina o imipen. Para el caso del enterococo es importante tener en cuenta varias cosas. Primero, que la mayoría de las endocarditis son producidas por Enterococcus fecalis, ¿sí? Y menos frecuentemente por el Faecium, que en general tiene mayor patrón de resistencia. Acá es importante para el enterococo saber dos cosas: la sensibilidad a los beta-lactámicos y la sensibilidad a los aminoglucósidos. Otra cosa importante a tener en cuenta es que el enterococo tiene una resistencia parcial intrínseca a la penicilina, por lo tanto no se puede utilizar como monoterapia. En el caso de que tenga baja resistencia a gentamicina, a aminoglucósidos y a beta-lactámicos, se puede utilizar un régimen de combinación de ampicilina o penicilina más gentamicina por 4 a 6 semanas. En el caso de que sea sensible a beta-lactámicos pero con alta resistencia a aminoglucósidos, una de las opciones es utilizar un régimen de combinación de ampicilina más ceftriaxona. El enterococo es resistente a la ceftriaxona. La utilidad que tiene en esta combinación es que lo que hace la ceftriaxona es inhibir las proteínas de unión a penicilina, y de esta forma permite que actúe mejor la ampicilina. Este régimen de combinación ampicilina más ceftriaxona se prefiere al de ampicilina más gentamicina porque tiene menor riesgo de toxicidad. En el caso de que sea alérgico a beta-lactámico, se puede utilizar vancomicina asociado con gentamicina. Cuando uno utiliza vancomicina para el tratamiento del enterococo, debe prolongarlo por 6 semanas porque tiene más riesgo de fracaso. Y en el caso de que sea un Faecium sin alta resistencia a aminoglucósidos y sensible a beta-lactámicos, se puede utilizar ampicilina combinado con un aminoglucósido. Para el caso del Faecium, si es enterococo banco R con baja resistencia a aminoglucósidos, se puede utilizar una combinación de daptomicina más aminoglucósido. Y si tiene además alta resistencia a aminoglucósidos, las opciones a utilizar es daptomicina con otro agente activo que hay que probarlo, que puede ser tigeciclina, doxiciclina más rifampicina, fluoroquinolonas, ¿sí? También se puede utilizar linezolid, pero cuando uno utiliza linezolid para el tratamiento de la endocarditis infecciosa por un Faecium banco R, en general tienen mayor tasa de fracaso. Así que el régimen de elección sería daptomicina con otro agente activo. Para el grupo ASEC, estos son bacilos negativos, recuerden, de crecimiento lento, hay que pedir en general que incuben más tiempo. Son Haemophilus, Agregatibacter, Cardiobacterium, Eikenella y Klingela. En general se consideran resistentes a ampicilinas y sensibles a cefalosporinas de tercera generación. Así que para esto el tratamiento de elección es ceftriaxona en dosis de 2 gramos día. Se puede utilizar la ampicilina, pero tiene que estar probada la sensibilidad, es decir, tienen que ser sensibles, y en ese caso se utiliza combinado con gentamicina. Y en el caso de que sean pacientes alérgicos, una de las opciones es utilizar quinolona, ciprofloxacina, 400 miligramos cada 8 a 12 horas. Uno de los puntos importantes es definir cuál es el tratamiento antibiótico empírico en el caso de la endocarditis infecciosa. A veces uno cuenta con un cuadro clínico típico y a veces con el diagnóstico por imagen, es decir, uno ya puede ver la vegetación, pero todavía no tenemos el desarrollo del microorganismo. Acá es importante tener en cuenta la forma de presentación. Si es una endocarditis aguda, lo que uno busca cubrir básicamente es el Staphylococcus meticilino resistente de la comunidad, sobre todo si el paciente tiene antecedentes de endocarditis infecciosa, si la presentación es con sepsis o insuficiencia cardíaca, si hay presencia de embolias periféricas, en el caso de los adictos a drogas endovenosas. Cuando tienen lesiones cutáneas crónicas, los pacientes están en hemodiálisis o hay antecedentes de hospitalización reciente. En el caso de la endocarditis de presentación subaguda, lo que uno quiere cubrir básicamente son los gérmenes que suelen dar este tipo de presentación, que son los streptococos de tipo viridans, enterococos y los del grupo ASEC. También hay que tener en cuenta el Staphylococcus, así que se puede utilizar una combinación, en este caso, de vancomicina con ceftriaxona y o ampicilina sulbactam. Otro de los puntos importantes es las complicaciones que presenta. Recuerden que se dan en un 50% de los casos
intratratamiento. Estas complicaciones son cardiológicas, básicamente la insuficiencia cardíaca y el absceso del anillo, las complicaciones neurológicas, las embolias, que se dan en el cerebro, vaso y riñón en el caso de la endocarditis izquierda y en el pulmón en la endocarditis del lado derecho, el aneurisma micótico y la fiebre prolongada. Dentro de las complicaciones cardiológicas, la más frecuente es la insuficiencia cardíaca, se presenta en 1/3 de los pacientes y es la principal causa de muerte, se da en un 25 a 70% de los casos. Y de estos pacientes, 2/3 de los pacientes hacen insuficiencia cardíaca en el primer mes de tratamiento y en clase funcional 3 o 4, que como vamos a ver ahora es una de las indicaciones quirúrgicas. Y se da más frecuentemente en lo que es la endocarditis aguda y cuando está afectada la válvula aórtica. También hay que tener en cuenta que es un factor pronóstico adverso, es decir, la mortalidad quirúrgica aumenta si no tiene insuficiencia cardíaca, está alrededor de un 6 a un 11% y con insuficiencia cardíaca llega hasta el 33%. Otra de las complicaciones cardiológicas es el absceso del anillo. El absceso del anillo lo que produce como síntomas es fiebre persistente y bloqueo de la conducción. Se ve más frecuentemente en la endocarditis de válvula protésica, se dan un 50 a 100% de los casos, y en la endocarditis de válvula aórtica. El resto también la puede presentar, pero es más frecuente en la válvula protésica y en la endocarditis aórtica. El diagnóstico, si recuerdan como vimos recién, se hace por ecocardiograma transesofágico y el tratamiento es quirúrgico en la mayoría de las situaciones. Existe una indicación de ser tratamiento médico solo, pero son casos muy seleccionados que no tienen que tener bloqueo de la conducción, no tienen que tener insuficiencia cardíaca ni dehiscencia valvular y que tenemos que ver que no haya progresión ecocardiográfica. Otra de las complicaciones que puede aparecer es el síndrome coronario agudo. Es muy raro su presentación. En general se produce por extensión del proceso infeccioso periaórtico a las coronarias o por embolia coronaria directa. Lo más importante es que no requiere el tratamiento habitual que es para el síndrome coronario agudo. ¿Sí? En este caso, la angioplatía y la trombolisis son controvertidos por el riesgo de embolización y sangrado del encéfalo en el caso de lo que es. Otra de las complicaciones son las embolias sistémicas, se dan en un 22 a 50% de los casos, fíjense la frecuencia. Y el lugar más frecuente de embolización es el sistema nervioso central en el 65% de los casos. Sistema nervioso central y vaso embolizan lo que es la endocarditis del lado izquierdo y pulmón la endocarditis del lado derecho. Y la mayor frecuencia aparece en las primeras 2 semanas de tratamiento antimicrobiano. También si se fijan, la mayoría de las complicaciones se realizan intratratamiento antibiótico y dentro de las primeras semanas. Hay mayor riesgo cuando están involucrados el estafilococo aureus, hongos, cuando hay vegetaciones grandes, mayores de 10 milímetros o que crecen intratratamiento. Pueden ser asintomáticas, en este caso se puede realizar una resonancia y detectarlas por este método. Y en el caso del aneurisma micótico, el aneurisma micótico se produce por embolia a los vasos vasorum de las arterias. ¿Sí? De esta manera después se dilatan y en algunos casos después se pueden romper. El aneurisma micótico es más frecuente a nivel intracraneal, ¿sí? Y la mortalidad es del 80% si existe ruptura. Dentro de las complicaciones neurológicas, estas se dan en un 20 a 40%, es la segunda causa de mortalidad. También aparecen en las primeras 2 semanas de tratamiento antimicrobiano y son de 2 tipos. El stroke, que es por embolias sépticas, y la hemorragia subaracnoidea, que se produce como consecuencia de la ruptura del aneurisma micótico intracraneal. Es menos frecuente, el stroke es más frecuente en el caso de la endocarditis infecciosa. Pueden dar otro tipo de complicaciones, pero son mucho menos frecuentes y menos importantes. En el caso del accidente cerebrovascular hemorrágico, lo que hay que tener en cuenta es que en el 60% de los casos es anterior al diagnóstico de endocarditis infecciosa. Por eso es importante, todo paciente joven que tiene un accidente cerebrovascular, ya sea isquémico o una hemorragia subaracnoidea y que viene con fiebre, sospechar que el foco puede ser la endocarditis infecciosa. En el caso de los aneurismas intracraneales, lo que se hace es seguimiento por medio de resonancia y angioresonancia, y la indicación quirúrgica o endovascular va a depender de que haya aumento de tamaño, por supuesto, si se rompe o si se vuelve sintomático.
Otra de las complicaciones es la fiebre prolongada, más de 7 a 14 días de tratamiento antimicrobiano en el transcurso de una endocarditis infecciosa. Las dos complicaciones que hay que descartar en este caso y que son las más importantes son el absceso del anillo, recuerden con ecocardiograma transesofágico, y las metástasis sépticas, es decir, las embolias, que recuerden que son más frecuentes en el sistema nervioso central en el vaso y las derechas en el pulmón. Pero también se impone descartar causas no relacionadas, es decir, las infecciones nosocomiales. No hay que olvidarse que estos pacientes están internados, que están colonizados y que en algunos casos están embolios. Así que estas son las principales cosas a descartar: el absceso del anillo, las metástasis sépticas y las infecciones nosocomiales. Bueno, así como existen complicaciones dentro de la endocarditis infecciosa, existen también lo que son las indicaciones quirúrgicas. Recuerden que hay un porcentaje bastante alto que requiere indicación quirúrgica en el transcurso de una endocarditis infecciosa. Las más importantes son la insuficiencia cardíaca. En cuanto a lo que son las indicaciones quirúrgicas, se define como urgente cuando es necesario realizarla dentro de las 24 horas, como una emergencia cuando es dentro de las 24 horas a las 2 semanas, y posterior a esto cuando es en forma programada. La insuficiencia cardíaca en general es una de las principales indicaciones, es una de las principales complicaciones, suele ser en general una indicación urgente, sobre todo cuando es en clase funcional 3-4. Otra de las indicaciones es la extensión perivalvular, es decir, el absceso del anillo o fístula. Cuando hay infección no controlada a pesar del tratamiento antimicrobiano óptimo, es decir, que tenemos la microbiología, la sensibilidad, el tratamiento antibiótico efectivo y sin embargo los cultivos siguen siendo positivos y el paciente continúa febril. Con respecto a lo que son los gérmenes, van a encontrar algunas publicaciones y algunas de las guías que recomiendan directamente el tratamiento quirúrgico con ciertos gérmenes, como ser el Staphylococcus meticilino resistente y la cándida. Estas no son indicaciones de por sí el germen del tratamiento quirúrgico, sino que se trata en general de gérmenes que son más agresivos, que tienen más invasión local y está más relacionada la indicación quirúrgica con las complicaciones que puede presentar. También los bacilos gram negativos que no pertenecen al grupo ASEC, o cuando estamos hablando de la brucela o de la coxiela. Con respecto a lo que son las embolizaciones, cuando hay dos o más embolizaciones o una con vegetaciones grandes, y esta indicación es relativa. Lo importante es determinar cuál es el tiempo óptimo para la cirugía. Esto se determina siempre con el equipo quirúrgico, en conjunto con lo que es el equipo quirúrgico, y lo ideal es que haya estabilidad hemodinámica. Una de las cosas importantes a tener en cuenta en el caso del recambio valvular en el transcurso de una endocarditis activa es que la reinfección de la válvula se da en un 7% nada más, ¿sí? Con endocarditis activa. Y esto, la mortalidad es mucho menor que la mortalidad en sí por la insuficiencia cardíaca. Con respecto a lo que son las complicaciones neurológicas, en general lo que se prefiere es posponer el tratamiento quirúrgico, dependiendo de cuál sea. Básicamente, si es una embolia cerebral silente o un accidente isquémico transitorio, es decir, si el paciente tiene una indicación de recambio valvular y además tiene una complicación neurológica, si esta complicación neurológica es una embolia cerebral silente o un accidente isquémico transitorio, lo que se debe priorizar es el recambio de la válvula, es decir, continuar con la indicación del recambio valvular. Diferente es cuando hablamos de una hemorragia intracraneal, donde el pronóstico neurológico es peor, donde el paciente está en coma o accidente cerebrovascular con daño grave. En ese caso lo que se sugiere es posponer la cirugía por lo menos un mes para el recambio valvular. Dentro de la clasificación tenemos también la endocarditis de válvula protésica. Recuerdan, esto se da en un 10% de los casos. Tienen mayor riesgo de endocarditis las prótesis mecánicas los primeros 6 meses, después el riesgo se iguala con lo que son las prótesis biológicas, y hay mayor riesgo de endocarditis cuando la indicación es por una infección no controlada. En general, cuando son endocarditis de válvula temprana, un 1/3% de los casos se presenta con shock séptico, y la tardía suele tener. Y en el caso de la endocarditis temprana son principalmente Staphylococcus aureus, estafilocoagulasa negativo y bacilos negativos, pero en general tienen patrones de resistencia mayores porque estamos hablando de gérmenes intrahospitalarios. El tratamiento para lo que es endocarditis de válvula protésica, el tratamiento antimicrobiano, lo que hace es combinar en general con algún antibiótico que
penetra el biofilm. Así que si hablamos de una endocarditis temprana o intermedia, donde uno tiene que sospechar ciertos mecanismos de resistencia, el tratamiento que se utiliza es vancomicina más gentamicina asociado a rifampicina. Y en la tardía se puede utilizar vancomicina, rifampicina y ceftriaxona asociado no a gentamicina. Después, cuando uno tiene ya el aislamiento microbiológico, es decir, el microorganismo involucrado, si es un Staphylococcus aureus meticilino sensible, se utiliza cefalotina, pero asociada a rifampicina por 6 semanas. Si es un Staphylococcus aureus meticilino resistente, vancomicina asociada a rifampicina. Y en el caso de los estreptococos y los del grupo ASEC, el tratamiento es similar al de válvula nativa. Otro de los puntos importantes es definir la duración del tratamiento antimicrobiano en un paciente que requiere un reemplazo valvular. En ese caso lo que hay que ver son los cultivos intraoperatorios y la anatomía patológica, es decir, si hay evidencia de microorganismos. En el caso de la endocarditis de válvula nativa, si los cultivos intraoperatorios son negativos y la anatomía patológica no evidencia microorganismos, se toma como día cero para contar el total del tratamiento antimicrobiano el primer hemocultivo control negativo prequirúrgico. Si los cultivos intraoperatorios son positivos o la anatomía patológica evidencia microorganismos, en ese caso se cuenta como día cero el día de la cirugía de reemplazo valvular. En el caso de la endocarditis de válvula protésica, el día cero de inicio de tratamiento es el día del recambio valvular y se cuenta desde ahí 6 semanas total de tratamiento antimicrobiano. La endocarditis de válvula protésica también puede tener y requerir tratamiento quirúrgico. Básicamente las principales son la disfunción valvular y las prótesis inestables con extensión perivalvular. También es la infección no controlada a pesar del tratamiento antimicrobiano efectivo, y también está relacionado con las vegetaciones de gran tamaño, al igual que la endocarditis de válvula nativa, es una indicación relativa. Otro de los puntos importantes es el monitoreo del tratamiento antimicrobiano durante el transcurso de la endocarditis infecciosa. Esto se hace por medio de la clínica. El paciente obviamente tiene que mejorar lo que es sobre todo la fiebre, el laboratorio, los reactantes de fase aguda, la eritrosedimentación y la proteína C reactiva tienen que mejorar, y los parámetros del hemograma. Se hacen hemocultivos intratratamiento a las 48-72 horas y deben repetirse cada 48 horas hasta que negativizan. Recuerden que si los hemocultivos no negativizan, el tratamiento antimicrobiano es el que corresponde, es una indicación quirúrgica. El poder bactericida del suero, el poder inhibitorio del suero y la velocidad bactericida del suero actualmente están en desuso. Si es un Staphylococcus aureus meticilino resistente, recuerden que el monitoreo se hace por medio de vancocinemia. Y lo otro que hay que controlar es con ecocardiograma intratratamiento, ¿sí? Para ver que no aparezcan complicaciones, y al final del tratamiento para ver sobre todo lo que son las secuelas de función. En el caso de lo que son las complicaciones del sistema nervioso central, se hace con resonancia magnética nuclear. Pueden revelar anormalidades hasta en el 80% de los casos. 50% de las embolias se pueden ver incluso si son asintomáticas. Y en el caso de que sean aneurismas micóticos, está indicado realizar angioresonancia. Otra dentro de la clasificación que habíamos visto al principio son las infecciones asociadas a marcapasos definitivos, ¿sí? Las infecciones asociadas a marcapaso definitivo pueden dar los cables epicárdicos o los cables endocárdicos. Entre los factores de riesgo, los más importantes son la presencia de comorbilidades, la anticoagulación, el hematoma y el tiempo quirúrgico. Los gérmenes más frecuentemente involucrados acá son los cocos positivos, básicamente en las infecciones tempranas el Staphylococcus aureus y en las tardías el Staphylocoagulasa negativo, como pueden ver en el gráfico de la derecha. En general los bacilos negativos son raros. La clínica que suele dar da fiebre, signos locales como ser inflamación, el absceso del bolsillo, la erosión en el sitio de implantación. El absceso del bolsillo suele ser una manifestación temprana y la erosión del sitio de implantación una manifestación tardía. En las infecciones tempranas en general solemos tener mayor compromiso local y sistémico, y las tardías son más insidiosas y en general la forma de presentación suele ser la fiebre intermitente. La endocarditis infecciosa en el contexto de una infección del marcapasos es una complicación que es rara pero tiene elevada mortalidad.
y en general puede dar endocarditis del lado derecho y embolias sépticas pulmonares. El diagnóstico se hace con la clínica, con los hemocultivos, y recuerden que en el caso del marcapasos hay que realizar ecocardiograma transesofágico porque la sensibilidad del transtorácico es muy baja, ¿sí? 96% para el transesofágico y 22% para el transtorácico. El tratamiento para lo que es la infección asociada a marcapasos tiene tres pilares fundamentales. Uno es el tratamiento antimicrobiano, el otro es la extracción del sistema y el otro es que el paciente tiene puesto un marcapaso porque tiene una alteración del ritmo, por lo tanto hay que hacer control del ritmo. Con respecto a lo que es el tratamiento antimicrobiano, tiene que ser el tratamiento antimicrobiano empírico contra el Staphylo aureus meticilino resistente, básicamente, y está indicado cubrir los bacilos negativos en el caso de lo que son infecciones graves. Se debe realizar la extracción de todo el sistema, es decir, generador y cables, aunque sea infección sola y aislada del reservorio, y la vía por la que se extrae puede ser percutánea o quirúrgica. La vía quirúrgica se prefiere cuando hay extracción dificultosa, cuando es incompleta o cuando hay vegetaciones grandes, más de 20 milímetros, por el riesgo de la embolización. Y lo otro que se impone es el control del ritmo. Una de las cosas principales es reevaluar la necesidad de la recolocación del marcapaso. Y las opciones son el marcapasos transitorio y el epicárdico. En este caso, un punto importante es definir cuándo se reimplanta nuevamente el marcapaso. Uno de los puntos importantes es considerar la necesidad del reimplante. Hay un 13 a 50% de los casos en el que no lo requieren. ¿Sí? Y en el caso de que se tenga que reimplantar, lo que se hace es controlar con hemocultivos negativos. Hemocultivos negativos, 72 horas, si no tiene endocarditis, se puede reimplantar. Y cuando hay endocarditis, debe tener 14 días de tratamiento antimicrobiano y hemocultivos negativos para realizar el reimplante. Y el último punto dentro de este tema es la profilaxis de la endocarditis infecciosa. Antiguamente la profilaxis era muy extendida, tenía muchas indicaciones, estaban relacionadas con pacientes con todo tipo de antecedentes cardiológicos. A partir del año 2008, sobre todo lo que son las guías americanas, decidieron suspender lo que la profilaxis de la endocarditis infecciosa. Y lo que se vio con esto es que había aumentado de nuevo el riesgo de endocarditis. A partir de acá, lo que se hizo fue definir una población menor, es decir, básicamente los pacientes que tienen alto o moderado riesgo de producir endocarditis, y lo otro es definir cuál es el procedimiento que determina la bacteriemia, para determinar cuáles son los pacientes que requieren profilaxis para la endocarditis infecciosa. Los pacientes que tienen alto riesgo, donde la profilaxis sí está recomendada, son los que tienen válvula protésica, endocarditis infecciosa previa, una endocarditis en curso o cuando hay cardiopatía congénita cianótica no reparada. Esos pacientes requieren profilaxis para lo que son los procedimientos. Y los que tienen riesgo moderado, es decir, en estos también está recomendada la profilaxis, son los que tienen cardiopatía congénita, pero no con riesgo alto, la valvulopatía adquirida, es decir, la valvulopatía reumática, el prolapso de válvula mitral con insuficiencia valvular. El resto no tienen indicaciones de profilaxis para la endocarditis infecciosa. Y lo otro es definir cuál es el procedimiento que genera bacteriemia y que requieren estos pacientes de alto riesgo hacer la profilaxis de la endocarditis infecciosa. Son básicamente los odontológicos, todos los que tienen potencial riesgo de sangrado. Los gastrointestinales, básicamente la escleroterapia de varices, la dilatación esofágica, la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, cirugía biliar intestinal. Genitourinaria, la cirugía prostática, dilatación uretral, el aborto. Y dentro de los respiratorios, la amigdalectomía, adenoidectomía y las cirugías que involucran la muerte. Y si se fijan, hay un montón de procedimientos donde uno pensaría que requieren profilaxis en el caso de la endocarditis y que ya no se recomienda, como ser la endoscopía con o sin biopsia, el parto vaginal, la histerectomía vaginal, la endoscopía con o sin biopsia a nivel respiratorio, el cateterismo cardíaco o la incisión de la piel que está preparada para la cirugía. ¿Y cuál es la profilaxis que vamos a utilizar? ¿Con qué antibióticos? Básicamente lo que se utilizan son beta-lactámicos, amoxicilina si la vía oral está disponible o ampicilina si no está disponible la vía oral.
Se administran 2 gramos, en el caso de que se pueda dar por vía oral es 1 hora preprocedimiento y si se da por vía enteral 30 minutos antes, y para los que son alérgicos se puede utilizar clindamicina como tratamiento, como profilaxis en el caso de que el paciente lo requiera de acuerdo a lo que son las indicaciones. Bueno, como conclusiones, lo que hay que saber es que la endocarditis infecciosa requiere alto índice de sospecha para lo que es el diagnóstico, que continúa teniendo elevada mortalidad y complicaciones intratratamiento. Dentro de los factores de mal pronóstico están básicamente lo que son las complicaciones, que son muy frecuentes, es decir, la insuficiencia cardíaca, los eventos neurológicos, la insuficiencia renal o el antecedente de tener HIV. Y también es importante que hay que saber que tiene un índice alto de recaída que se da en general en los primeros 2 meses de terminado el tratamiento. Para el caso del estreptococo 2%, enterococos de 8 a 20%. Bueno, muchas gracias, les dejo mi mail por si tienen alguna duda y nos vemos entonces en el momento en el día que esté disponible para realizar las consultas.